¿Sentiste que vas tarde, aunque estés haciendo todo bien? Que el reloj corre, la vida pasa y tu corazón dice, aún así no llego. Y al mismo tiempo hay momentos que duran segundos, pero te cambian para siempre. Una palabra, una puerta que se abre, una decisión, un abrazo, una respuesta de Dios. Hoy vamos a hablar precisamente de eso, de ese tiempo que nos presiona, pero también del tiempo que nos transforma. Y de una verdad que sostiene el alma. El tiempo de Dios es perfecto. Quédate con nosotros, porque quizá hoy Dios quiere mostrarte un tiempo especial. Bienvenido a todos y a todas a este nuevo episodio de Fe y Café Podcast. Yo soy Silvina. Y yo, José, gracias por estar, por compartir, por caminar con nosotros. Hoy tenemos un café muy sencillo, de esos que preparamos muchas veces para tomar sin prisa. ¿Qué estás tomando tú? Pues yo estoy tomando un café con leche bien calentito para ver este tema juntos que tiene mucho para aprender, pensar, reflexionar y crecer. ¿Y tú que nos escuchas? Si puedes, agarra tu taza de café, siéntate un momento con nosotros a la mesa y dile al Señor en tu interior. Háblame Dios, ordena mis tiempos. Y empecemos con dos palabras que ayudan muchísimo a comprender el tiempo de Dios y nuestros tiempos, que como veremos son diferentes. Sí, eso es. La primera palabra es cronos, que es el tiempo medible. Es ese tiempo lineal, ¿verdad? El que marca el reloj, el calendario, las agendas, los plazos. Muchas veces tenemos que entregar algo, tenemos un examen y es dentro de 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. De ese tiempo es del que estamos hablando con cronos. Eso es, ¿no? Cronos es donde viven nuestras prisas, nuestras comparaciones, nuestras angustias. Es cuando decimos, ya debería haber pasado esto. ¿O por qué a otros sí y a mí aún no? Y tenemos una segunda palabra que es kairos, que es el tiempo oportuno de Dios. Este tiempo no se mide, no es medible como el cronos, sino que se discierne. No es tanto cuánto dura, sino qué significa. Sí. Y es ese momento en el que algo está madurando dentro de nosotros. Kairos es cuando Dios toma un instante y lo llena de eternidad. Cuando una conversación te despierta, cuando un versículo te atraviesa, cuando una puerta se abre o se cierra y por primera vez lo entiendes, sientes que algo encaja. Aquí, José, viene una clave. Y creo que muchas veces estamos atrapados en el cronos. Es verdad. Mientras Dios está trabajando en nuestro kairos. Mientras nosotros estamos contando constantemente el tiempo, los días, las semanas y demás, Dios está trabajando y formando nuestro corazón mucho más allá de ese tiempo cronológico, de ese tiempo medible del que estamos hablando. Eso es, ¿no? Podríamos decir que nosotros miramos el reloj, pero Dios mira el fruto. Los tiempos de Dios no son distintos a los nuestros porque Él vaya más lento, sino porque Él ve más alto, más ancho y mucho más lejos que nosotros. Y la Biblia lo dice de una manera muy, muy bonita en Eclesiastés 3. Y hay un pasaje muy famoso que dice, todo tiene su tiempo. Y no es un texto para resignarse, es un texto para descansar en la soberanía de Dios, para descansar en sus manos. Si lo leemos entero, yo creo que hay tantos versículos favoritos, ¿verdad?, en la Biblia, pero si lo leemos entero es precioso y dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eso es, ¿no? Y ahí uno se da cuenta de algo. La vida no es una línea recta. La vida tiene estaciones, temporadas, y Dios no se escandaliza con tus procesos. Hay un tiempo en el que tenemos para sembrar, ¿cierto? Hay un tiempo de espera después de esa siembra. Y hay un tiempo en el que podemos cosechar o debemos cosechar. Pero muchas veces
Y a veces creo que sin querer queremos cosechar teniendo todavía las semillas en la mano. Eso es, ¿no? Y esto nos frustra, porque Dios trabaja con tiempos reales y a veces su aparente demora no es castigo, es formación y semillas de crecimiento para ti. Eclesiastés también dice algo muy bonito, pero también muy impresionante. Dice, Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. Dime tú, ¿en dónde estás viendo la palabra rápido? Dice hermoso. Y también dice su tiempo, no mi tiempo. Eso es, ¿no? Y qué hermoso esto que estás diciendo, ¿no? Porque es un versículo que compartimos mucho, que se manda muchas veces entre cristianos, ¿no? Y muchas veces no nos paramos a ver lo que tiene en su contenido, ¿no? Dice todo, no parte. Y dice que lo hizo hermoso, no rápido, pero en su tiempo, no en el nuestro, ¿no? Y esto nos ha ministrado enormemente a nosotros también, ¿no? En esta semana nos han pasado múltiples cosas relacionadas con enfermedades, relacionadas con el temporal que también ha venido por estas zonas, ¿no? Relacionadas con muchas cosas, ¿no? Que de repente tienes unos planes, ¿no? Tienes una cosa en tu agenda, tienes algo que hacer para un momento concreto, pero de repente te das cuenta que tu planificación, tu tiempo no es el de Dios el que se impone, ¿no? Y qué importante también es reconocer que estamos en manos de Dios, que muchas veces se nos olvida. Y no solo reconocerlo desde lo soberano que es Él, sino también reconocernos necesitados de descansar en su tiempo. Porque déjame que te diga una cosa, hay cosas que si llegan antes de tiempo te rompen. Hay respuestas que si llegan antes te confunden y hay bendiciones que si llegan antes se vuelven ídolos en tu corazón. Por eso Dios no solo te da las cosas, Dios te prepara antes para recibirlas. Y ese proceso requiere tiempo y ese no coincide con nuestro deseo inmediato, pero siempre coincide con el plan eterno, con el plan perfecto que Dios tiene para nosotros. Y me gustaría hablar de Salomón para ver un ejemplo que creo que nos puede ministrar en nuestras vidas, ¿no? Salomón y su historia son fascinantes porque él lo tuvo todo. Tuvo sabiduría, recursos, proyectos, reconocimiento. Y sin embargo, su historia nos enseña algo muy importante, algo clave. No basta solo con saber de Dios. ¿Cuánta gente hay que conoce la Biblia entera, desde la primera página hasta la última? Es importante dejarse transformar por Dios y aprender, sobre todo, a caminar con Dios. Qué importante esto que estás diciendo, porque no se trata de tener conocimiento solo de la palabra de Dios, ¿no? Sino de que eso permee en nuestras vidas y verdaderamente nos haga mejores personas, nos transforme desde dentro hacia afuera. Salomón pidió sabiduría y Dios se la dio, pero con el tiempo Salomón empezó a dividir su corazón. Escuchaba a Dios, pero también empezó a escuchar otras voces del mundo y poco a poco empezó a alejarse de Dios. Esto nos enseña algo muy importante y también muy real. Tú puedes tener siempre las palabras correctas para todo, pero sin embargo tener un corazón cansado, un corazón vacío. Sí. Y puedes conocer también todos los proverbios que vengan en la Biblia y a la vez descuidar esa presencia de Dios en tu vida. Qué clave esto que estás hablando de descuidar la presencia de Dios, de establecer nuestros tiempos en base también a que haya espacio para esa presencia de Dios, ¿no? Para la búsqueda y para el encuentro con Dios, ¿no? A veces el gran peligro no es ignorar, sino acostumbrarse y que la relación con Dios se vuelva un tema más y no un fuego vivo que alimentar. Salomón tuvo tiempo para construir muchos templos, pero su corazón se fue quedando sin el templo más importante, el templo que hay en nuestro interior. Y eso, si leemos la Biblia, es un llamado de Dios para nosotros. Qué clave esto que estás diciendo también,
cuidado con transformar las cosas de fuera, ¿no? Y descuidar las cosas de dentro, lo que verdaderamente eres, ¿no? La sabiduría de Dios no es solo información, es sobre todo transformación. Y la transformación no se logra con prisa. Su historia, la de Salomón, también nos enseña algo muy humano. Saber lo correcto no garantiza vivirlo. Se logra con tiempo de calidad y calidez con Dios. Ya que has dicho esto, vamos a hablar algo muy claro. Y es que muchas veces creemos que pasar tiempo con Dios es cumplir un deber. Bueno, yo me pongo 10 minutillos a leer la Biblia y con eso ya he cumplido. Pero Dios no quiere ese tipo de citas con nosotros, esa cita fría, por obligación, por voy a cumplir y ya está. Dios quiere una relación directa con nosotros. Qué importante, porque Dios no quiere una religión contigo, quiere una relación contigo. Y esa relación necesita de dos cosas, calidad y calidez. Cuando hablamos de calidad nos referimos a una presencia real, que nuestro tiempo, nuestra atención esté puesta en ese tiempo en Dios, ¿no? Y cuando hablamos de calidez nos referimos a un corazón que se dispone y que se abre a estar en la presencia de Dios, reconociendo quién Él es y buscando dirección por su parte. Yo creo que calidad es cuando tú no estás leyendo solo por leer, que es lo que he dicho antes, sino que tú estás escuchando lo que Dios te quiere decir a través de su palabra. Y calidez es cuando tú le estás diciendo, Señor, háblame. Señor, aquí estoy. Eso es. Y qué importante esto que estamos diciendo, porque nuestros tiempos con Dios se pueden convertir en la búsqueda cuando se da la necesidad. Y Él no quiere eso, Él quiere una relación diaria, quiere una búsqueda de su presencia de continuo. Porque a veces el kairos de Dios llega no cuando tú quieres o cuando tú sientes, sino cuando tú perseveras y no cesas. Y tengo aquí una frase para guardar. Apúntala en una libreta, en el ordenador, en la mesita de noche, donde tú quieras. Y dice, la constancia en lo secreto prepara al kairos en lo público. Y en este caso hace referencia a lo secreto con la oración personal con Dios, ese hablar con Dios constantemente, a solas, buscándole de verdad, y esa transformación personal. Eso es, ¿no? Y me gustaría que viésemos 7 claves para vivir en el tiempo de Dios. La primera, dile la verdad. Dile lo que sientes, lo que vives en el tiempo, en tu cronos concreto. Señor, me siento que llego tarde, me siento presionado, me siento ansioso. Dios trabaja con verdad, no con máscara. Ve ante Él con transparencia y humildad absoluta. Lo segundo, entrega tu agenda, no solo tus problemas. A veces le damos a Dios nuestros problemas. Señor, necesito ayuda en esto. Señor, ayúdame con esto. Pero no mis tiempos, ¿no? Pídele a Dios, Señor, ordena mi agenda, mi semana, mi día, mi mes. Ordena tus tiempos conforme a Dios, ¿no? Lo tercero que te diría es crea un altar diario, pequeño pero real. No esperes a una hora perfecta. Cuando los niños se han dormido, cuando llego del trabajo, por la mañana cuando me levanto. Pero empieza con 10-15 minutos fieles. La fidelidad abre un espacio para la profundidad en vuestra relación. Aprende a esperar sin apagar el corazón. Este sería el cuarto punto. Aprende a esperar. Aprendamos a esperar, ¿no? Esperar no es quedarse quieto, es permanecer confiado en las promesas de Dios, en los tiempos de Dios. La espera te madura el carácter y te hace una persona más paciente, te hace una persona más esperanzada y más confiada en lo que Dios hace en tu vida, más atenta incluso a lo que Dios va haciendo en tu vida, que muchas veces puede pasar desapercibido, ¿no? Lo 5 que te diría es discierne la temporada en la que estás. ¿Qué tiempo estás viviendo? ¿Es un tiempo para sanar? ¿Es un tiempo para sembrar?
Quizás sea un tiempo de corregir, de escuchar, de callar. Discierne en qué tiempo te encuentras, porque si no, la oportunidad del Kairos de Dios se te pasará por delante y será como un tren en el que no te subiste. Si no eres capaz de ver que ese tren viene de Dios para tu vida, pues ocurrirá que pasas por delante y no te subes a Él, ¿no? El punto 6 es la obediencia sostenida. Saber sin obedecer te endurece, pero obedecer, aunque cueste, te mantiene firme delante de Dios, te mantiene esperanzado delante de Dios, te mantiene maleable delante de Dios, hace que Dios pueda trabajar contigo, con tu carácter, ¿no? Y por último, el último punto 7, celebra los kairos pequeños. No esperes el gran tiempo, la gran revelación de Dios, ¿no? Una conversación que Dios usó, un perdón, una paz que te deja un estado de calma inexplicable. Y sobre todo, no subestimes y celebra lo pequeño. Ahí es donde Dios entrena nuestra mirada del mundo, nuestra mirada de sus tiempos. Nos enseña a comprender lo que Él va haciendo y cómo va trabajando con nosotros, con nuestras vidas y a leer el plan perfecto de Dios, ¿no? A mí me gusta mucho hablar que muchas veces para entender el plan de Dios no se trata tanto de mirar al frente, sino como mirar por el retrovisor y comprender cómo nos ha llevado a muchos sitios donde Él ha trabajado, ha obrado con nosotros, con nuestro carácter y te ha ido formando en la persona que eres hoy. Confía en el siguiente paso que te pone por delante, pero para leer ese paso de manera coherente a su plan, tienes que estar en tu cronos, atento a lo que Dios pide, a lo que Dios quiere ahora, ¿no? Al kairos de Dios, a ese momento, ¿no? Ese momento que pasa como ese tren que decíamos, ¿no? Y que tienes que saber leer qué es el que te tienes que subir en él, ¿no? Me gustaría aportar algo más a lo que tú estás diciendo, y es que si en este momento estás viviendo una temporada de silencio, ese silencio no significa abandono. Muchas veces las semillas crecen debajo de la tierra sin hacer ruido, y yo me lo imagino como una planta que cuando nosotros vemos ese brotecillo verde tan pequeño, debajo tiene una gran enramada así de raíces ya fuertes. Y con esto quiero decir que Dios siempre responde a nuestras oraciones, pero no siempre en el momento que nosotros estamos esperando o de la forma en la que nosotros estamos esperando. Quiero recordar que los tiempos de Dios son perfectos. Y dentro de ese tiempo perfecto también viene la respuesta de Dios en el momento adecuado. Eso es, ¿no? Y que me gusta este ejemplo que has dicho, ¿no? De la planta, ¿no? Porque la planta tiene como dos partes muy diferenciadas, ¿no? Lo que queda por encima de la tierra, que podría ser todo aquello que el mundo ve, la gente te puede decir, reconocer, ¿no? Pero tiene otra parte, que es la parte que queda debajo de la tierra, ¿no? Y muchas veces Dios parece que no genera algo visible a la gente, incluso visible a ti con facilidad, ¿no? Pero Él está trabajando en lo profundo, haciendo que tus raíces crezcan, se maduren, se endurezcan, ¿no? Y te está dando el soporte para el día que venga el vendaval, para el día que venga un aguacero, una correntía de agua, ¿no? Te está haciendo más fuerte, te está preparando para algo que todavía tú ni sabes, ¿no? Y qué bonito eso que has dicho, ¿no? Porque Dios siempre contesta nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestras conversaciones. A veces la respuesta es sí a aquello que le pides y damos gracias por ello. Y a veces la respuesta es no. Y esa respuesta duele. Así es. ¿A quién le gusta recibir un no por respuesta? Yo cuando a veces viene David, nuestro hijo mayor, y dice, mamá, por favor, ¿puedo? Cariño, ahora no. Se pone a llorar. Entonces, ese no duele, sí, pero también protege. Y a veces su respuesta es espera. Y esa suele ser la más difícil, porque creemos que no nos ha escuchado, que no está presente. Y Él está trabajando contigo y con tu paciencia, ¿no? Porque, ¿sabes una cosa? La espera confronta nuestra ansiedad. Sí. Confronta nuestra necesidad de control. Queremos tenerlo siempre todo bajo control porque creemos que ese es nuestro momento seguro.
Así en el es. que todo lo tenemos ahí controladillo y todo está bien. Y también confronta nuestro miedo a perder oportunidades. Pero no nos damos cuenta de que el plan de Dios es tan perfecto que quizá Él tenga preparado para ti algo mucho más grande que esa oportunidad que has perdido, O esa, que crees que has perdido. o esa aparente oportunidad, porque Eso muchas es. veces creemos que es una oportunidad y no lo era en realidad, no era algo enmascarado, ¿no? Que en realidad no era una bendición de Dios, ¿no? Pero escucha esto con paz. Un espera de Dios no es rechazo, es cuidado, trato personal y crecimiento para ti y para tu vida. A veces el tiempo de Dios hemos dicho que se siente como un no. Pero otras muchas veces nos damos cuenta de que ese no en realidad era un todavía no. Muchos de nosotros miramos una puerta cerrada y pensamos, he fallado, algo he tenido que hacer más, ¿por qué ahora no, no? Pero a veces Dios está evitando una carga que todavía no estamos entrenados, preparados para soportar o llevar. Y hay algo muy bonito, y es que cuando Dios nos dice no, en realidad no nos está humillando, nos está formando, nos está fortaleciendo y nos está enseñando una verdad muy grande, que es aprender a vivir dependiendo de Él. Porque Dios no solo quiere darte algo, quiere darte su paz dentro de ese algo. Vamos a pasar a nuestro tiempo de compartir una peli, una canción o un libro. Y creo que para acompañar esta semana tú nos has traído una recomendación y muy bonita. Pues sí, es una película preciosa, muy dura también en algunos momentos, ¿no? Que seguro que muchos de vosotros habréis visto probablemente, pero que os recomiendo que volvamos a ver, ¿no? Con la mirada también de este capítulo. La película es En busca de la felicidad, una historia de perseverancia, de proceso, de esperanza en medio de la espera. Además queremos cerrar este episodio con una invitación muy sencilla para todos que pongamos en práctica a lo largo de esta semana. Cada mañana, antes de mirar tu móvil, di esto: Señor, te entrego mi agenda, te entrego mi día, lo pongo en tus manos. Quiero que tu tiempo se convierta en mi tiempo. Quiero reconocer tu tiempo. Y creo que una pregunta muy bonita para cerrar nuestro día es que cada noche nos preguntemos, ¿dónde vi a Dios hoy? Y no tienen que ser grandes cosas. En las pequeñas cosas del día estoy segurísima de que vamos a ver a Dios en todas. Eso es, ¿no? Porque Dios obra a través de todo. Y qué importante pararse, ¿no? Al final del día, ¿no? A reconocer por dónde ha pasado Dios, ¿no? Porque aprender a vivir en el tiempo de Dios es aprender a ver a Dios dentro de lo cotidiano, del día a día. Y me gustaría que nosotros sepamos decirle a Dios que venimos con nuestros relojes acelerados, que venimos con nuestras cargas, que venimos con nuestra ansiedad y que nos perdone por querer controlarlo todo, por querer ser controladores absolutos de nuestra vida, cuando el único capaz de controlar todo eso es Él y no yo. Así es, que seamos capaces de entregar nuestras agendas, nuestras presiones, nuestros tengo que, nuestros llego tarde, y te pedimos, Señor, que tú traigas el tiempo oportuno. Pedimos por tu dirección y por tu paz para nuestra vida. Y que nos enseñe también a vivir con esos versículos que hemos hablado antes de Eclesiastés en nuestro corazón. Que nos enseñe a aceptar que vivimos diferentes estaciones en nuestra vida, a honrar esos procesos que muchas veces no son fáciles y a confiar que todo lo que Él hace es hermoso, pero en su tiempo. Que nos guarde del error de Salomón, ¿no? De la sabiduría que no se pone en práctica, sino que se queda solamente en la mente, ¿no? Que baje verdaderamente a tu corazón, a tu alma, la obediencia del día a día, que nos dé un corazón firme, sencillo y fiel. Y sobre todo que nos ayude a buscarle con calidez y con calidad. Eso es. Y que no sea una obligación esa búsqueda, que sea por amor. Y que nuestra relación con Él
sea siempre una relación viva. Gracias a todos por haber compartido este episodio con nosotros de Fe y Café Podcast. Si este episodio te habló de alguna manera, compártelo con alguien que está corriendo sin paz. A esa persona que ves acelerada por el tiempo, yo creo que estoy segura de que le va a ayudar igual que lo ha hecho contigo. Eso es, ¿no? Y queremos agradecer a todas las personas que estáis apoyando también el canal, esta nueva temporada, que os sentáis a esta mesa con vuestro refresco, con vuestro café, con vuestro té, cada semana para caminar con nosotros en este proceso de caminar con Jesús, de proceso de crecimiento de la fe. Y hoy nos queremos acordar especialmente, ¿no? Muy especialmente. De dos amigos nuestros, ¿no? También hermanos en la fe, ¿no? Como son Timoteo, April, ¿no? Y sus amadas familias y sus amados hijos, ¿no? También, ¿no? Que nos han bendecido también en este podcast, ¿no? Y que nos brindan conversaciones maravillosas también, que nos hacen crecer en la fe. Gracias, amigos, gracias, hermanos. Y déjanos un comentario. ¿En qué área te cuesta más confiar en el tiempo de Dios? Y te recordamos también que en cada capítulo de esta nueva temporada, en la descripción tienes un pequeño documento con un resumen del episodio y con unas preguntas para pensar, reflexionar y crecer durante la semana. Que Dios te bendiga siempre y nos vemos en el próximo episodio de Fe y Café Podcast. Os esperamos. Chao. Chao.